Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en esta serie que hemos titulado Vida Práctica, serie que está basada en el libro del apóstol Santiago, libro de Santiago allá en el Nuevo Testamento, y estamos analizando este maravilloso tema, vida práctica, y estamos analizando las evidencias de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdaderas. Evidencias de que yo tengo fe verdadera y que tengo sabiduría verdadera. Hemos analizado 4 evidencias ya. Hemos analizado la evidencia del nuevo nacimiento, la evidencia de perseverar en el sufrimiento, la evidencia de vencer la tentación y la evidencia de obedecer las sagradas escrituras. Quiere decir que si yo digo que soy seguidor de Jesucristo, si yo digo que creo en la Biblia, entonces eso se tiene que ver reflejado en el nuevo nacimiento, en la perseverancia en medio del sufrimiento, en vencer la tentación y en obedecer las sagradas escrituras. Hoy vamos a analizar la evidencia número 5 y es el amor sin favoritismos. El verdadero seguidor de Jesucristo ama, es así de sencillo. El verdadero seguidor de Jesucristo ama. Dani, por favor, vamos a buscar Santiago capítulo 2, campeón. Vamos a ir a Santiago capítulo 2 y vamos a ir al capítulo 2 de Santiago, el versículo 1, campeón. La quinta evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera, entonces es que yo amo sin favoritismos. Recordemos que el autoengaño es muy común y es demasiado fácil autoengañarnos. Es demasiado fácil pensar que pertenecemos a Cristo, creer que creemos y resulta que nuestra fe no es verdadera y por eso hay que ponerla a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? A la luz de las sagradas escrituras. Muy bien, entonces vamos con Santiago capítulo 2. Dani, acércate por favor al micrófono y vas a leer Santiago capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 13, por favor. Dale. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley.
Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Muchas gracias, campeón. Muy bien. Entonces tenemos Santiago capítulo 2 y aquí nos está mostrando la quinta evidencia de que nosotros tenemos fe verdadera y sabiduría verdadera, y esa evidencia es el amor sin favoritismos. Bien, vamos a analizar entonces versículo a versículo de este pasaje. Lo primero que dijo el apóstol Santiago fue: mis amados hermanos, ¿cómo pueden ustedes afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Aquí la pregunta es bien interesante, es una pregunta retórica para que los receptores de esta carta puedan confrontarse a sí mismos. Y es, bueno, ¿ustedes cómo pueden decir que tienen fe cuando ustedes están mostrando favoritismos? O sea, eso es una incoherencia. No pueden. O sea, no pueden decir tenemos fe y al mismo tiempo estar favoreciendo más a unas personas que a otras. Eso es una incompatibilidad. Eso es como cuando estudiábamos Primera de Juan y el autor decía, si alguien dice creo, pero practica el pecado, pues realmente no cree. ¿Sí ven? Ajá. O sea, si alguien dice yo creo, pero al mismo tiempo practica el pecado, eso es una incompatibilidad. No se ajusta, no funciona. ¿De acuerdo? Versículo 2. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Y entonces, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces una persona puede afirmar que tiene fe, una persona puede afirmar que cree. Sin embargo, cuando hace este tipo de distinciones, este tipo de discriminaciones, cuando tiene este tipo de conductas, donde favorece más a unas personas que a otras, pues realmente está mostrando que su fe es falsa, no es fe verdadera, no es fe salvadora. Recordemos que a lo largo del Nuevo Testamento ya hemos estudiado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera y Segunda Carta a los Corintios, Romanos, Gálatas, Primera de Juan. Hemos analizado que existen dos tipos de fees. La fe verdadera, la que salva, y la fe falsa, la fe subjetiva, donde entra el autoengaño. La Biblia es muy clara en advertir acerca del autoengaño. Nuestro Señor Jesucristo predicó contra el autoengaño. El apóstol Pablo en Gálatas habló del autoengaño. El apóstol Pablo también en Primera y Segunda Carta a los Corintios. El apóstol Juan en Primera de Juan habló del autoengaño. Y ahora el apóstol Santiago nos está hablando acerca del peligro del autoengaño. No puedo decir que yo creo en Dios si al mismo tiempo tengo favoritismos. No puede ser. Versículo 5. Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. Miren la actitud que está denunciando el apóstol Santiago. Está diciendo, ustedes desprecian a los pobres. O sea, esa es una actitud discriminatoria por el simple hecho de no tener. Ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Y entonces aquí está comparando algunas actitudes de los que los perseguían. ¿Quiénes los estaban persiguiendo? Muchos de los perseguidores eran ricos. Ahora, aquí el apóstol no está diciendo que ser rico necesariamente esté ligado a ser malo o a ser peor. El apóstol Santiago lo que está haciendo es un énfasis en no discriminar. O sea, no apreciar a una persona porque es rica y no despreciar a una persona porque es pobre. Entonces eso no se debe hacer, o viceversa. No apreciar a una persona porque es pobre y despreciar a una persona porque es rica, que también esos dos puntos se dan. Hay gente que por el hecho de que una persona sea rica, porque tenga recursos económicos, automáticamente lo van rechazando y tienen una especie de resentimiento social. Eso también está mal.
Versículo 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y este es el versículo central de esta sección. Una evidencia de que yo tengo fe verdadera es que yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Y eso lo explicó, lo enseñó nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte. Esa es una verdad absoluta de los verdaderos seguidores de Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo hemos explicado varias veces. El verdadero cristiano le hace el bien a los demás. El verdadero cristiano le hace el bien a sus enemigos. El verdadero cristiano le hace el bien a sus perseguidores. El verdadero cristiano ora por sus perseguidores, ora por sus enemigos. Ya lo habíamos estudiado tanto en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como en las del apóstol Pablo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los verdaderos seguidores de Jesucristo amamos. Los verdaderos seguidores de Jesucristo amamos. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no mostramos favoritismos. Los verdaderos seguidores de Jesucristo damos el primer paso. El primer paso en el amor, el primer paso en la reconciliación, el primer paso en la comunión, el primer paso en ser pacificadores. Recordemos, los verdaderos seguidores de Jesucristo no peleamos ni por religión, ni por partidos políticos, ni por deportes, ni por creencias, ni por opiniones. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no somos conflictivos. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no guardamos rencor. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no odiamos a nadie porque estamos imposibilitados por hacer eso. Los verdaderos seguidores de Jesucristo amamos. Dani, por favor, ¿puedes volver a leer el versículo 8 del capítulo 2 de Santiago? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me puedes explicar este texto, campeón? Que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Así es. Y aquí lo que está diciendo el apóstol realmente es, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema. ¿Cómo así la ley suprema? La ley suprema es muy sencillo. Este mandamiento sintetiza toda la conducta de un cristiano. Este mandamiento, vuelvo y lo digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, sintetiza toda la conducta, el estándar de las conductas verdaderas de un cristiano. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, sintetiza la conducta real de un verdadero seguidor de Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces es el mandamiento que reúne todas las conductas de un verdadero seguidor de Jesucristo. Muy bien. Vamos ahora con el versículo 9, Dani, por favor. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecados, son culpables de violar la ley. Así es, o sea, si un verdadero seguidor de Jesucristo viola ese mandamiento, pues está violando toda la ley. O sea, si yo favorezco a algunas personas, si yo tengo favoritismos, si yo tengo sesgos, si yo prefiero a una persona que a otra, entonces estoy violando la ley de Dios. Yo no puedo practicar eso. Yo no puedo practicar los favoritismos. Yo no puedo amar más a una persona que a otra. Yo no puedo preferir a una persona que a otra. No lo puedo hacer porque en este caso estoy violando la ley de Dios. Así es, Daniel. Vamos con el versículo 10, campeón. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Y ahí aparece una verdad absoluta que debemos entender. El que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Ahora lee el versículo 11, campeón. Acércate al micrófono y lees. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Espectacular, espectacular. Ahí es donde queda eliminada la jactancia. Si yo me creo muy bueno, pero violo un mandamiento de la ley de Dios, es como si los violara todos.
eso me convierte en culpable. La ley de Dios es absolutamente perfecta. La ley de Dios es un estándar moral muy alto. La ley de Dios es un estándar moral demasiado elevado. Y eso lo debemos entender. La Biblia por eso nos manda, sean santos, así como su Padre que está en los cielos es santo. Muy bien, vamos a ir al versículo 12, campeón. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. En todo lo que digan, el manejo de las palabras, y en todo lo que hagan, las acciones y las actitudes, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Recordemos que nosotros obedecemos la ley con el poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros no somos salvos por obedecer unos mandamientos. Sin embargo, la fe verdadera es una fe que obedece la ley de Dios porque estamos empoderados por el Espíritu Santo. Voy a volver a repetir este concepto para que nos quede claro. Nosotros no nos ganamos el cielo, nosotros no vamos al cielo, nosotros no somos salvos por obedecer la ley. Nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos hace obedecer la ley. Empoderados por el Espíritu Santo es que obedecemos los mandamientos de Dios. Quiere decir que la verdadera libertad es cuando yo soy guiado y empoderado por el Espíritu Santo. Por eso en esta serie llamada Vida Práctica quedan eliminadas las excusas. No es que la gente diga, ay, qué rico, soy salvo, voy al cielo gratis, entonces me puedo portar como yo quiera. No, ya hemos explicado en Romanos, en primera y segunda carta a los Corintios y en Gálatas, ya hemos visto que los verdaderos seguidores de Jesucristo hemos nacido de nuevo y el poder del pecado quedó roto y ahora es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos dirige y eso automáticamente hace que nosotros cumplamos las leyes morales de Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que nos mantiene con poder sobre el pecado. El poder del pecado ha quedado absolutamente roto. Sin embargo, recordemos que seremos juzgados por el estándar moral de Dios que es la ley. Y por eso necesitábamos a Jesucristo. Y por eso necesitábamos al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora el versículo 13, Dani. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Espectacular. Y aquí entonces está diciendo, si ustedes son compasivos y misericordiosos, serán tratados con compasión y misericordia. Y esto es lo que le da coherencia a las conductas de un verdadero seguidor de Jesucristo. Recuerda, Dani, si tú te portas con misericordia y con compasión, estás mostrando la coherencia del mensaje de Jesucristo en tu vida, porque tú has sido tratado con compasión y con misericordia. Si tú no tratas a las personas con compasión y no las tratas con misericordia, entonces estás mostrando que realmente no has entendido que Dios te trata con misericordia y con compasión, entonces no eres salvo, no has tenido una relación personal con Jesucristo, no has nacido de nuevo. Si ven, la evidencia es absoluta. Quiere decir, en mis acciones, o sea, cuando ustedes me miren a mí, Daniel, mis acciones se tienen que caracterizar por la misericordia y por la compasión. O sea, si yo no actúo con misericordia, si yo no actúo con compasión, entonces estoy demostrando mi incoherencia y estoy demostrando que realmente no tengo una relación personal con Jesucristo. Y todo esto lo que hace es darle gloria a Dios. Todo esto lo que pretende es que Dios sea famoso. Por eso, la quinta evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera es el amor sin favoritismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y trata a los demás con misericordia y con compasión. Si yo llego a ser una persona déspota, si yo llego a ser una persona cruel, si yo llego a ser una persona que no tiene afecto natural, estoy demostrando que no tengo una relación con Jesucristo. Sin embargo, si yo demuestro amor, si yo demuestro misericordia y si yo demuestro compasión, entonces estoy demostrando de que sí tengo una relación personal con Jesucristo y esa va a ser una evidencia de que tengo fe verdadera y sabiduría verdadera.
Muy bien, Dani, gran aprendizaje que te deja nuestra lección de hoy. Que no debemos despreciar a la gente. ¿Qué dices tú, Margie? Gran aprendizaje de nuestra sesión de hoy. Nuestra actitud debe ser totalmente misericordiosa y compasiva con las demás personas, sobre todo con las que están todavía de alguna manera confundidas o engañadas o están en la búsqueda, ¿no? No debemos tener un mejor alto concepto de nosotros mismos, sino ver a esas personas con el amor, como Dios vería a esas personas es lo correcto, y poder, en vez de sentir tal vez como lo hacíamos antes cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, tal vez fastidio, rencor, desprecio, más bien sentir compasión, sentir el dolor por lo que están pasando y poder orar por ellos y poder que sea una oportunidad para compartir la palabra de Dios con esas personas. Espectacular. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!